Enoc fue el hijo de Jared, cuya adoración a los ángeles y a la naturaleza, según los antiguos rabinos, comenzó la degradación espiritual de la humanidad. Aunque no hay referencia bíblica para esto, Jared, en hebreo, significa descender. Y esta puede haber sido la forma en que los rabinos explicaron por qué llevaba ese nombre. Sucedió que, a diferencia de su padre, Enoc se negó a adorar a los ángeles. En cambio, caminó con Dios. Génesis 5:24. Aunque su padre siguió viviendo y engendrando hijos durante 800 años, en realidad Enoc no tuvo nada más que ver con él. Cuando el propio Enoc alcanzó la edad de 65 años, fue padre de Matusalén, y luego siguió caminando con Dios durante otros 300 años. Fue entonces cuando algo inusual sucedió. Génesis 5:24. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. La Biblia deja muy claro que la duración de la vida humana en aquellos tiempos eran siglos más larga que la de hoy, incluso más larga que la de Enoc. En efecto, Enoc, de 365 años de edad, murió en la temprana Edad Media. Sin embargo, decir que murió es leer más en el texto de lo que la Biblia permite. La Biblia no dice en ninguna parte que Enoc muera. Solamente dice que Dios se lo llevó. Para entender por qué y qué fue lo que pasó, debemos mirar en otro libro. La respuesta a lo que le pasó a Enoc estaba vinculada a un libro conocido como el libro de Sefer Raziel, que significa el libro del ángel Raziel. Raziel significa el secreto de Dios. Y se dice que el libro contiene todo el conocimiento, tanto material como espiritual. El ángel Raziel se paró en la cima del monte Horeb todos los días y gritó estos secretos a toda la humanidad. Claramente el secreto de Dios era algo que el mismo Dios quería que la humanidad supiera, y Raziel era el medio para lograrlo. Para asegurarse de que esta sabiduría no se perdiera, el ángel la colocó en un libro y le dio este libro a Adán. Comparte este video. Cuando los ángeles oyeron que el libro había sido entregado a Adán y que la sabiduría de Adán había florecido, estos se pusieron celosos. Querían el libro para ellos mismos. Primero, un grupo de ángeles vino y se postraron ante Adán con la esperanza de causarle un pecado y proclamarse Dios. Pero Adán no se conmovió por su adoración diciendo: «No me recen a mí, sino conmigo a Yahvé». Habiendo fallado en hacer pecar a Adán, los ángeles se las arreglaron para robarle el libro y lo arrojaron al mar. Si no podían tenerlo ellos, al menos el humano también se vería privado de aquel libro. Adán le rogó a Dios que le ayudara a encontrarlo, y Dios ordenó a Rahab, el ángel del mar, que encontrara el libro y se lo devolviera. Para mantener el libro a salvo, Adán lo escondió en una cueva. Pero el paradero de la cueva fue olvidado cuando Adán murió. Durante siglos, el libro se mantuvo oculto, pero Dios envió un sueño a Enoc mostrándole la cueva y ordenándole que encontrara y estudiara el libro Sefer Raziel. Enoc se hizo con el libro y lo escondió una vez más.
Luego, sucedió algo impresionante. Adán había leído el libro, pero Enoc lo memorizó. Es decir, que Enoc se convirtió en el libro. Ese fue un gran paso. El mito dice que con Enoc el conocimiento fue completamente digerido. Adán, como vimos, comió del árbol del conocimiento, pero no pudo internalizarlo. Enoc, en cambio, interiorizó la sabiduría del libro de Raziel y lo transformó completamente, sacándolo del plano terrenal y llevándolo corporalmente al cielo. Enoc dejó la tierra y perdió su humanidad. Mientras que Enoc es ciertamente el mayor ejemplo del desarrollo espiritual humano, ni él ni Adán completan el círculo. Adán no regresa al jardín y Enoc no regresa a la tierra. Completar el círculo tendrá que esperar a otros humanos. ¿Podrías ser tú la próxima persona en hacerlo? Al interiorizar el Sefer Raziel, Enoc asciende al cielo y se convierte en el testigo. Cambia su nombre y ahora es conocido como el ángel Metatrón. En un texto del siglo III después de Cristo sobre la ascensión del rabino Ismael ben Elisha y su encuentro con Metatrón, se explica cómo se transformó de humano en ángel bajo la dirección de los arcángeles Miguel y Gabriel. Enoc fue enviado al cielo para servir de testigo y dar fe de la justicia de Dios, a pesar de la destrucción decretada contra los vivos. Dios estableció un trono para Enoc y dejó saber a través de los cielos que a partir de aquel momento Enoc sería conocido como Metatrón. Dios dijo: de ahora en adelante mi siervo Metatrón reinará sobre todos mis príncipes en el cielo. Solo los ángeles que llevan mi nombre están exentos de su gobierno. Cualquier ángel que desee hablar conmigo hablará con él en su lugar. Metatrón transmitirá mi voluntad. Todo lo que ordene debe hacerse. Pero no se preocupen, porque los dos ángeles llamados Sabiduría y Entendimiento son sus consejeros. Le darán a conocer las costumbres de la tierra y el cielo, y lo llenarán con el conocimiento del presente y del futuro. Comparte este video. La transformación de Enoc en Metatrón. La transformación de Enoc en Metatrón fue extremadamente violenta. Su carne se convirtió en llamas, sus huesos en carbones brillantes, sus ojos brillaron con la luz de las estrellas y se convirtieron en chispas ardientes. Todo su ser era un fuego consumidor. A su derecha bailaban las llamas, a su izquierda brillaban las antorchas, y a su alrededor se arremolinaban vendavales y tornados, huracanes y truenos. Y entonces los ángeles tuvieron miedo de que un humano gobernara sobre ellos. No un humano en su humilde y alienado estado, sino el humano plenamente realizado que ha dejado atrás la estrecha mente egocéntrica y es transformado por Dios en uno que conoce los caminos del cielo y de la tierra. Metatrón, cuyo nombre puede provenir del griego meta, más allá, y tronom, que significa el trono, está, como su nombre lo sugiere, más allá del reino del trono, incluso de los ángeles, y reside justo debajo de Dios en la jerarquía teológica de la imaginación rabínica. Metatrón es servido por los ángeles de la sabiduría y la comprensión, así que él mismo los supera. El suyo es más grande que el estatus de el Dios prometido a Adán y a Eva por las serpientes si comían del árbol del conocimiento.
Enoc Metatrón es inmortal no en el sentido de vivir para siempre en la corriente interminable del tiempo, que es lo que comer del árbol de la vida proporcionaría, sino en el sentido de haber trascendido incluso el tiempo por completo. Metatrón no solo es un ángel, ni tampoco solamente es un humano. No muere o pierde su cuerpo. No es el espíritu de Enoc o el alma desatada por el cuerpo. Enoc es llevado al cielo tanto en cuerpo como en mente y se convierte en fuego, energía pura, mientras que aún mantiene tanto su cuerpo como su mente. Este mito apunta a un nivel de conciencia psicoespiritual centrada en Dios, que ve todas las cosas como aspectos de lo divino. Esta es la conciencia que conoce el universo como el cuerpo de Dios. En su nueva forma, Enoc posee 72 alas, una para cada uno de los 72 nombres hebreos de Dios. Abrió 365,000 ojos para poder ver todo lo que sucede diariamente y se transforma de la carne al fuego puro. Luego se le dio una corona similar a la que usa Dios y se estableció en un templo celestial paralelo al templo de Jerusalén. Este templo celestial fue llamado el Tabernáculo de los Nahar. Según el Zohar, el texto central de la mística judía medieval compilado por el místico español Rabí Moisés de León, Metatrón está compuesto por la unión celestial de los aspectos masculinos y femeninos de Dios. En el pensamiento cabalístico posterior, Metatrón aparece como el ángel de Debekut, unión mística con Yahvé. El Zohar dice que Enoc nació justo fuera del jardín del Edén. Desde su nacimiento una luz sagrada brilló dentro de él. Lo cubrió y lo hizo el más bello de todos los hombres. Enoc buscó el árbol de la vida en el centro del jardín. Cuando lo encontró, respiró profundamente su aroma y su corazón se llenó del espíritu del árbol. De repente, ángeles del cielo descendieron e instruyeron a Enoc en la más profunda sabiduría de Dios. Sacaron del árbol un libro que había estado escondido allí y se lo entregaron a Enoc para que lo estudiara. Enoc leyó el libro cuidadosamente y encontró en él los más sublimes caminos de Dios. A medida que practicaba cada camino, la luz dentro de él se volvía aún más pura. Pronto, la luz estaba en su más alto nivel y deseaba regresar al cielo de donde provenía, para manifestar esta pureza en el mismo ser de Enoc. De esta manera, Enoc es la promesa de que podemos superar nuestras limitaciones humanas y recuperar nuestro potencial divino original. Enoc es un símbolo de lo que cada uno de nosotros puede llegar a ser y para lo que toda la humanidad está destinada desde el principio. Metatrón es llamado guardián de las llaves, de la sabiduría, y una de estas llaves se llama la luz del discernimiento. Esta luz permite a los humanos explorar y finalmente comprender los más sublimes misterios de la creación. Lo humano es imperfecto, pero es voluntad de Dios, y como tal puede alcanzar lo divino a través del funcionamiento de la conciencia celestial. De hecho, Enoc no se convierte en algo que no es, sino que se da cuenta de lo que realmente es: un ser divino, creado por Dios. Yo soy el documentalista y esto fue el ascenso de Enoc.